Y quería hacerle una pregunta. ¿Hasta dónde puede ser legal que me pidan una prueba de doping en el trabajo? O, por ejemplo, que me pidan hacerme algún examen de sangre para saber cómo está mi estado de salud. ¿Puede ser esto legal? Bueno, le cuento que un fallo de la Sala Cuarta evidenció que sí se le puede solicitar esto a los trabajadores en el tanto esté como parte del contrato. Y es por eso que vamos a abordar este tema con la licenciada María Marta Salazar, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está, Hola, licenciada? muy buenos días, José, y buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, yo quisiera empezar consultándole hasta qué punto puede ser realmente legal que a uno le pidan una prueba de doping durante un proceso de contratación. Es legal siempre y cuando se establezcan ciertas reglas por las cuales no se les puede pasar por encima. Por ejemplo, en un contrato de trabajo debe estar establecido que puede ser que periódicamente a mí me vayan a realizar pruebas doping, y además también debe estar establecido dentro de una política interna, garantizarle a esa persona la confidencialidad de esa información, que ahora lo hablamos, y esa persona también debe someterse de manera voluntaria, porque no puede ser obligada tampoco a realizarse ese tipo de exámenes. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos, por ejemplo, licenciada, de exámenes de sangre para ver cómo está mi estado de salud, ¿verdad? Y más puntualmente cuando una persona sabe que tiene algún padecimiento que decide mantener en el estado privado, que tal vez la ley así lo respalda, por ejemplo, no sé, un estado serológico, y aún así es sometido a una prueba de salud para ver cómo está. Vamos a ver, un patrono no podría hacer pruebas de sangre o pedirle a una persona que me comente el estado de salud si no tiene una razón objetiva, ¿de acuerdo? Entonces, el trabajador perfectamente, su estado de salud se puede resguardar de una manera confidencial. Ahora, podemos ver un caso en específico donde un patrono sí necesita saber el estado de salud de la persona, porque, por ejemplo, va a tener a esa persona en contacto con químicos, entonces le puede pedir una prueba de sangre a una mujer para determinar que no esté embarazada, justamente para no poner en riesgo la salud de esa mujer. Sin embargo, como usted lo dijo, como para ver cómo está el estado de salud y decirle, José, mire, yo quiero ver cómo está su estado de salud, no, porque no hay una razón objetiva, no es como que te van a exponer a un trabajo en particular, por lo cual necesitan saber su estado de salud para no arriesgarlo más, porque es obligación de todo patrono resguardar su salud, su seguridad. De esa manera antojadiza no, tiene que ser por una razón específica, demostrable y que realmente haya una necesidad. Bajo este parámetro, licenciada, entonces sería importante que me indiquen, ok, cuando hablamos de un estado de salud es que usted va a estar expuesta a químicos, lo que ocupo saber es si usted tiene un periodo de embarazo por estos y estos motivos, o cuando me hablan de salud, y puede ser muy amplio, ¿verdad? Qué dicha que lo mencionas, porque justamente al trabajador o a la trabajadora que le van a someter a estas pruebas le tienen que explicar las razones por las cuales de manera objetiva se tiene que someter a este examen, porque no es de manera antojadiza, sino justamente lo que usted indica, que le tienen que explicar que es porque el trabajo requiere un tema particular de que la persona está expuesta a químicos y se puede ver afectada a su salud si está embarazada, y que por esa razón es que se va a hacer una prueba. Ahora, ¿cuáles son mis derechos legales en términos de privacidad o de confidencialidad cuando hablamos de mi estado de salud ante un posible empleador, ¿verdad? La Sala Cuarta lo hace evidente cuando hablamos de que lo indica dentro de un contrato. Cuando a mí me dicen que lo indica dentro de un contrato es porque yo ya pasé un proceso, unos filtros, ¿verdad? Y que ya voy a ser contratado. ¿Qué sucede si habiendo pasado estos filtros ya voy a ser contratado? Porque indica que tiene que estar dentro del contrato, me hacen una prueba, sale algo, ¿verdad?, que hace que ya esta contratación no se dé. Es importante hacer una diferenciación entre las pruebas doping y las pruebas de sangre. Por ejemplo, se pueden hacer pruebas doping incluso también en la etapa de contratación, y pruebas de sangre si así el puesto lo amerita. Ok, entonces un trabajador aún así se puede negar o estando en la etapa de reclutamiento, y no necesariamente lo tienen que sacar del proceso de reclutamiento. La persona puede salir y al final, no debe salir del proceso de reclutamiento, puede seguir en ese proceso y se va a determinar cuál es la persona más idónea para tener ese puesto. Ahora, cuando ya la persona labora en la empresa, ya firmó un contrato de trabajo, en ese contrato se le va a establecer o se le tiene que establecer de manera clara que podría ser eventualmente sometido a pruebas doping, y en muy pocos casos, muy pocos, el Código de Trabajo sí permite esa excepcionalidad de las pruebas de sangre. Y ahora sí también es muy importante ver que no se pueden hacer estas pruebas de manera discriminatoria. ¿Cómo? Es decir, yo no puedo
por presumir por la apariencia física de una persona que tal vez consume drogas, entonces estoy llamando a esa persona todos los meses, solo a esa persona, para que se haga una prueba de doping. Eso ya podría verse como una discriminación. Entonces, sí es importante tomar en cuenta que el tema de la prueba doping sí se puede hacer eventualmente en el trabajo, si está establecido dentro del contrato y en la política interna, que también respalda ese contrato, pero también yo tengo que llamar a varios colaboradores, porque no la puedo agarrar con uno, porque si no ahí se vería discriminatorio. Ahora, qué importante eso que menciona, licenciada, porque ¿qué medidas puedo tomar si siento que están infringiendo de alguna u otra manera bajo un parámetro discriminatorio por mi condición de salud o para con mi persona con este tipo de pruebas, ya sea de doping o con un estado de salud? Claro, hay que tomar en cuenta que si, por ejemplo, de casualidad me llaman a mí para que me haga una prueba, un examen de sangre, no me especifican el por qué. De repente sí salí con algún tipo de enfermedad y a los días me despiden, muy probablemente se debió a un tema de discriminación. El patrono tal vez se olía que la persona tenía algún padecimiento, entonces quiso constatarlo con las pruebas, que no justificó bien para qué las quería, porque no era que había tal vez un trabajo riesgoso, entonces ahí se podría ver como una discriminación. Eso sí, siempre les digo, hay que analizar cada caso en particular, pues para hacer un buen análisis del caso. De hecho, qué dicha que lo menciona, licenciada, porque voy a contar un caso particular, ¿verdad? Sabemos que hay países como Rusia, donde, por ejemplo, si hablamos de un estado de serología en VIH, por ejemplo, es prohibido por ley. En Costa Rica no es el caso, ¿verdad? De hecho, o al extranjero, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Costa Rica la legislación no lo prohíbe, ¿verdad? De hecho, está prohibido que se piden... Sí se prohíbe obligar a un trabajador a una prueba de VIH, está prohibido. Sin embargo, a veces se hace de manera solapada, ¿verdad? Por ejemplo, voy a contar el caso de una persona que conozco que fue al sitio médico de la empresa, le mandaron a hacerse una prueba de toxoplasmosis, cuando llegó al EVAIS le dijeron, a mí me parece que lo que ustedes le están solicitando realmente es una prueba de VIH, quieren saber si usted tiene VIH. La persona fue y se hizo la prueba de VIH, salió positiva, fue al consultorio y le dijo a la doctora, en el EVAIS me dijeron esto, que en realidad lo que usted quería saber era si yo tenía VIH, me hice la prueba, salió positiva. ¿Esto va a tener alguna repercusión en mi trabajo? Porque si es así, yo prefiero renunciar. Le dijeron, no, tranquilo, no va a pasar nada, de aquí no sale. Sin embargo, a la semana fue despedido, ¿verdad? Entonces, al final, era claro que había sido por este dictamen. Entonces fue de una forma solapada donde se quería hacer este examen en médico. Qué grave problema con ese caso que usted menciona, porque, por ejemplo, otra de las características que se debe de garantizar en este tipo de pruebas es la total confidencialidad. Es decir, no pueden acceder terceras personas a los resultados, porque eventualmente se puede estigmatizar a una persona trabajadora. En este caso en particular, la persona, primero que nada, no debería de renunciar y más bien podría presentar una demanda por discriminación. Ahora, ¿qué sucede? Ya hablamos de un proceso de contratación, pero ¿qué sucede si en el momento en el que yo ya estoy como parte de la empresa, yo soy contratado, me niego a realizarme alguna de estas pruebas? ¿Podría haber alguna acción legal en mi contra, digamos, no sé, que me brinden en una amonestación, por ejemplo, un posible despido? Sí, claro, porque imagínese que dentro del contrato usted se haya sometido voluntariamente o haya firmado, aceptado, haya dado ese consentimiento de que se va a someter voluntariamente a las pruebas doping, he ahí el problema. Y ese fue justamente el tema del fallo de la Sala Constitucional, que ese trabajador había dado el consentimiento para realizarse las pruebas doping. Entonces, en este caso, vea qué complicado, porque lo que la empresa alega dentro del fallo de la Sala Constitucional es que la empresa es dedicada a hacer piezas dentales. Entonces, por 1 milímetro que un trabajador se equivoque realizando una pieza dental le puede causar un daño grave a la persona que va a utilizar esa pieza dental. Entonces, como es tan riesgoso que una persona llegue bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de alguna droga, entonces por eso hacen estas pruebas doping. Entonces, en este caso declaran el fallo sin lugar porque el trabajador había alegado que era una falta que atentaba contra su dignidad, pero la sala no lo considera así porque él había aceptado que se podía haber sometido a estos procedimientos, no lo quiso hacer y la empresa de manera objetiva y constatando una necesidad sí necesitaba hacer este tipo de pruebas. Licenciada, en el caso de que en este caso ya está bajo un contrato, ¿verdad? Pero si por A o por B la empresa no lo tiene estipulado dentro del contrato, yo llevo años trabajando dentro de la empresa y deciden arbitrariamente empezar a hacer pruebas de dopaje o exámenes de sangre para ver cómo está mi estado de salud,
¿podrían hacerlo si no estaba incluido dentro del contrato? Qué dicha que menciona eso, porque justamente ahí está la clave. El patrono que no tiene bien documentado que dentro del contrato o en su política interna eventualmente podría realizar pruebas doping, es muy difícil que después pueda obligar a un trabajador, porque ¿con qué se va a respaldar el patrono para decirle al trabajador que se tiene que someter a estas pruebas? Entonces, también es importante que las empresas sepan que si necesitan realizar pruebas doping, tienen que aplicar una política interna para que los trabajadores tengan conocimiento y sepan que eventualmente los podrían llamar para que se tengan que realizar estas pruebas doping. Si no existe esta política y se me indica que tengo que hacérmelo, ¿hasta qué punto yo podría presentar una denuncia o una demanda en el Ministerio de Trabajo por acoso o por discriminación? Dependiendo del caso, porque recuerde que si solo le piden a usted que se esté realizando la prueba doping y además no cuentan con una política interna, podríamos estar hablando eventualmente de una discriminación. Entonces es muy importante también ver el patrón de conducta de un trabajador, porque eventualmente también si llega bajo los efectos del alcohol o alguna otra droga, los compañeros se están dando cuenta, la persona está cometiendo errores en su trabajo que atentan incluso contra la salud de otros trabajadores, de sí mismo, o hasta, como en este caso, los clientes que iban a comprar los productos dentales. Entonces también se le podría pedir al trabajador que de manera voluntaria indique si está teniendo algún problema e invitarlo a que acuda a un programa de rehabilitación. Tanto hablamos de tema de alcohol como de tema de drogas. Ahora, sabemos que en el proceso de contratación usted podría decir: me niego a hacerme el dopaje, ¿verdad? O me niego a hacerme los exámenes. Pero sabemos que muy probablemente te van a continuar en el proceso de valoración. Uno sabe si le fue bien o si le fue mal, pero es muy probable que al final no te contraten. Es correcto. Y aún así, José, en el proceso de reclutamiento también te tienen que explicar por qué. Es que justamente desde ese momento de la contratación necesitan tener una prueba de doping o incluso una prueba de sangre. Le tienen que explicar, es que en este trabajo, por la delicadeza y las consecuencias que puede traer que una persona tenga tal padecimiento o que venga bajo los efectos del alcohol o los efectos de las drogas, es que estamos haciendo este tipo de pruebas de doping. Entonces ya la persona sabe y sabrá si se somete o no a esa prueba de sangre o a esa prueba de doping. Ahora, insisto, si no se somete, igual no necesariamente lo tiene que excluir del procedimiento de reclutamiento o contratación. Puede seguir en el procedimiento. Es poco probable que le contraten, eso sí. Ahora, si yo ya formo parte de la empresa, como lo hablábamos anteriormente, licenciada, se me hizo un examen de sangre, encontraron algo que la empresa no respalda, ¿verdad? Y de pronto, por un reordenamiento laboral, que sabemos que ya de por sí es ilegal porque tienen que indicarme el motivo de despido, me despiden, ¿qué pruebas ocuparía yo presentar para poder demostrar que es muy probable que hubiese una discriminación por este resultado de un examen de sangre? Recordemos que tan importante siempre es aportar tanto prueba documental, que pueden ser correos electrónicos, que es decir, también se puede mencionar, si no hay política interna, no hay política interna. Prueba testimonial, por ejemplo, incluso, José, qué tan importante es cómo se hace esa prueba de doping, sí, cómo fue la cadena de custodia de esa prueba. Es decir, a mí me tienen también que garantizar que ese resultado va a ser válido. Claro. O sea, que cuando yo me hago esa prueba de doping, va a llegar inmediatamente al laboratorio y nadie va a cambiar ese resultado. Entonces, todas estas cosas es para que también tanto patronos como trabajadores abran los ojos y digan que, y se den cuenta que estas pruebas se tienen que hacer de manera correcta, porque se han dado casos donde la cadena de custodia no ha sido la más satisfactoria. Exactamente, y se han dado errores en resultados y uno puede pedir incluso una repetición del resultado. Ahora, licenciada, hemos hablado de casos que pueden ser un poco serios, como un dopaje o como inclusive enfermedades que pueden afectar la salud de una persona, ¿verdad? Pero vámonos a cosas muy sencillas, ¿verdad? Por ejemplo, una prueba de embarazo. Hay empresas que deciden solicitar una prueba de embarazo para saber si contratan o no a la persona, porque no quieren tener una incapacidad durante un periodo específico de meses. Exacto. Ese tipo de pruebas, eso sí que está prohibido, y que quede muy claro, porque solamente en casos muy excepcionales, como vamos a ver, en el 99% de los casos no se debe pedir prueba de embarazo. No se debe de pedir y está prohibido pedir tal cual, como para que una persona sea discriminada en una contratación, una prueba de embarazo, salvo
el caso particular, como le mencionaba. Químicos o algo que vaya a afectar el embarazo, porque estoy preocupándome por la salud de la mamá. Pero José, en ese momento de la entrevista, cuando yo le voy a pedir al trabajador, a la trabajadora en este caso, que se someta a la prueba, le tengo que comentar específicamente por qué a ella sí le voy a pedir esta prueba. Mire, trabajadora o señora, es que le voy a pedir la prueba de embarazo porque como este trabajo, usted se tiene que ver sometida a tener contacto con químicos. Si usted eventualmente estuviera embarazada, incluso no lo sabe, podría afectarle a ese bebé que está esperando. Entonces, por eso es que hay que ser muy claro y no nada más decir, bueno, ok, le hace la entrevista y por cierto, pase por acá para que se haga de una vez una prueba de sangre o tráigame una prueba de embarazo. No, así no. Ahora, usted mencionó ahorita el tema de la custodia de las pruebas de dopaje, por ejemplo. Hay gente que le da pánico. Regularmente la prueba de dopaje queda en custodia de recursos humanos. Hay gente que incluso tiene una mala relación con recursos humanos. O sea, no confían en que esa prueba efectivamente vaya a ser fidedigna, ¿verdad? No saben si le van a hacer algo con tal de despedirlo sin responsabilidad de nada. Exacto, José, qué delicado, porque en realidad más bien lo que se está pidiendo es que las pruebas de doping sean aplicadas por profesionales de la salud, porque evidentemente va a ser muy poco o podría ser poco objetivo que las mismas personas con las que yo trabajo o incluso el que me cae mal de recursos humanos me aplique la prueba. La cadena de custodia no sabemos cómo se garantiza y de repente me sale un resultado un poco creíble porque tal vez yo nunca he consumido ni siquiera drogas en mi vida. Ahora, ¿podría existir un proceso de negociación, licenciada? Podría decir que yo no me niegue, pero diga, ok, perfecto, yo acepto hacerme la prueba. En el tanto, la prueba se realice en un laboratorio adecuado para esta prueba, no aquí en la empresa. Es que ese tipo de negociaciones no deberían estar sujetas a tal vez un estira y un encoge, porque más bien el patrono es que traigan el laboratorio acá. Sí, pero el patrono es el que debe de garantizar que esas pruebas se van a realizar de manera, sí, correcta y objetiva. Por ejemplo, este fallo de la Sala Constitucional del que hablamos, en este caso era un hospital el que fue encargado de realizar las pruebas, entonces sí se garantizaba la cadena de custodia y que eran profesionales de la salud los que estaban aplicando las pruebas. Y también hay que garantizar la dignidad de las personas porque el tema también de hacerse una prueba de doping, se han visto casos donde el profesional de salud tiene que ver orinando a la persona, básicamente. Entonces, a muchos nos daría vergüenza. Ahora, también hablemos de la confidencialidad, ¿verdad? Sabemos que esto tiene que mantenerse confidencial. Sin embargo, no siempre es así. ¿Qué pasa cuando el resultado pasó de la médica de la empresa a la jefatura, de la jefatura a la gerencia, de la gerencia a un compañero, del compañero a otro, y al final todo el mundo se dio cuenta que yo resulté seropositivo, o todo el mundo se dio cuenta que yo salí positivo en la prueba de dopaje, o todo el mundo se dio cuenta que yo estaba embarazada? ¿Qué pasa cuando eso José, sucede? lamentablemente sí se han dado casos así. Lamentablemente se han dado casos incluso donde hay hasta, ya no hablando de pruebas de dopaje, sino incluso hasta médico de empresa, donde la persona va, le explica que tiene, que es VIH positivo, por ejemplo, se filtró la información, la persona que tenía manejo hasta de esos expedientes, tal vez no fue el médico, y entonces toda la empresa se terminó dando cuenta que la persona tenía algún tipo de enfermedad y la persona no lo quería comentar y no tiene por qué comentarlo. No, además la ley respalda el hecho de que se puede mantener de forma privada. Ahora, sí. ¿A quién acudo yo para presentar una denuncia? ¿Demando a la empresa, demando al médico, demando a mi jefe, demando a todos? O sea, ¿cómo puedo yo resguardar mi privacidad, mi confidencialidad que fue violada, violentada? Recordemos que primero existe, que nunca hay que dejar de pensarlo en la vía de la conciliación. Se puede solicitar una conciliación ante el Ministerio de Trabajo. Si no, entonces podemos pensar incluso en una demanda judicial. Se puede demandar incluso a la empresa como tal, porque fue la que no garantizó la confidencialidad de esa información. Tal vez en ese momento no sabemos quién fue el que reveló la información, pero entonces se puede incluso demandar a la empresa como tal, porque la empresa sí tenía que garantizar la confidencialidad de todos los datos tan personales y privados que se manejan de un trabajador. Ahora, sí, ¿a quién sí o sí la persona debería de informarle de un estado de salud? Por ejemplo, a recursos humanos, por aquello de que haya una emergencia, recursos humanos sepa cuál es el proceder a la hora de que llaman a una ambulancia o emergencias médicas o algún servicio de salud que atienda la emergencia, pero fuera de recursos humanos, ¿alguien más debería de estar enterado de esta situación? Es muy importante que hagas esa pregunta porque entonces me da chance de explicar también que justamente un trabajador
por el principio de buena fe, debería y debe de comunicar si tiene una enfermedad muy grave, por ejemplo, qué sé yo, una diabetes o que es hipertenso, por aquello de si va a tener de repente alguna crisis y los patronos no saben cómo reaccionar, si padece de epilepsia, por ejemplo. Entonces, sí, ¿qué protocolo hay que accionar para resguardar la salud de esa persona? Vamos a ver, y también es muy importante que el trabajador sepa, por ejemplo, si está manejando maquinaria pesada y de repente le dicen que padece de epilepsia, no guardarse esa información, porque ahí sí se vería de mala fe que de repente pase un accidente, está manejando maquinaria pesada y terminan hasta poniendo en riesgo la vida de trabajadores o personas que estén en el lugar. Entonces ahí sí va a ser una obligación de un trabajador comunicarle oportunamente al patrono las consecuencias o lo que podría pasar por la enfermedad que le acaban de diagnosticar, por ejemplo. Bueno, yo la licenciada María Marta Salazar, muchísimas gracias por este importante...